Bueno, seguimos el estudio y llegamos al Nuevo Testamento. Y hay algo muy importante, de manera de introducción, que transcurrieron 400 años hasta que llegara lo que dice el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento hubo un silencio de aproximadamente 400 años. ¿Será que el Señor Dios se fue a dormir un ratico y a descansar? No, era algo que el Señor estaba trabajando durante ese tiempo. Él tenía control sobre todas las cosas. Y estos 400 años para Él no eran nada. Pero Él estaba pendiente y estaba trabajando, estaba moldeando, estaba moviendo sus piezas. Aleluya. Sus piezas para dar el gran evento. Gloria a Dios, Señor. La gran noticia que venía aquí y que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Pero era muy importante que durante de estos 400 años sucedieron grandes cosas. Una era que pasaron varios reinados. Pasó el reinado el reinado egipcio, el imperio egipcio, el medo-persa, ¿ok? Y al final llega el imperio romano, que es donde comienza esta gran historia. Y durante también este tiempo surgieron grupos, sectas en este tiempo. Uno de ellos eran los escribas, ¿ok? Que los fariseos surgieron por defender el estilo de vida que ellos habían tenido, ¿ok? Ellos eran los legalistas, los que, si tú en vez de no decir la S, te la comías, como a veces tenemos nosotros en comernos palabras o letras, bueno, ellos estaban pendientes de eso y bueno, y usted se imaginaba, ¿no? Eran muy legalistas, eran muy apegados, ¿okay? Eran muy tradicionales, eran muy ritualistas. También aparecieron los saduceos, que eran lo contrario a los fariseos. Ellos eran más social, ellos eran gente adinerada, de la alta jerarquía, ¿ok? Eran aristócratas, ¿ok? Y quienes se desprendían de la tradición. Ellos no aceptaban las cosas sobrenaturales, ni aceptaban la existencia de los ángeles, ¿ok? Eran, como se dice, muy social. Pero ellos también estaban trabajando juntos, los fariseos y los saduceos también trabajaban juntos en el templo, ¿ok? Y también estaban los escribas, que esos eran los conocedores también de la ley, porque ellos eran los que se encargaban de escribir cada una de las cosas y hacían copias y se los sabían al revés y al derecho. Yo creo que hasta cuando dormían lo recitaban. ¿Ok? Y también estaban los famosos herodianos, que eran los que querían mantener el imperio del reinado de Herodes, esa parte de allí, que ellos se mantuviesen allí. Durante todo este tiempo pasaron todas estas cosas y llega lo más importante, y que es lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy. Y les invito, ¿verdad?, que vayamos a Mateo capítulo 2, ¿ok? Donde vamos a estar relatando allí las cosas que están sucediendo, ¿ok? Y que viene el gran evento. Señor, gracias te damos por este momento, esta oportunidad de Gracias, Padre.
de escuchar tu palabra. Señor, danos un corazón contrito, danos un corazón sensible a tu palabra. Señor, me pongo en tus manos porque no soy yo el que va a hablar, sino eres tú, a través de mí. Solamente soy un instrumento en tus manos, Señor. Por favor, Padre Santo, toma nuestra mente y nuestro corazón para que podamos, Señor, entender tu palabra. ¿Ok? Aquí vemos en Mateo capítulo 2, donde dice que vemos la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y por lo que Él pasó desde su nacimiento. Hay algo muy importante que vemos, que como había el famoso censo, ¿okay? José y María tuvieron que ir hacia Belén. ¿Okay? Y cuando llegaron allá, ¿okay? No tuvieron sitio donde estar. Y ellos llegaron a un establo, y fue allí donde nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Y eso tiene su profecía, que lo vemos en Miqueas capítulo 5, 2, donde él dice: Belén, si lo podemos buscar, Dios la ama. La cita la tenía, Miqueas 5:2, aquí estamos. ¿Okay? Pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. Entonces aquí vemos ya la profecía de que en Belén, lo que estamos viendo ahorita en Mateo, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Está naciendo el Hijo de Dios. ¿Ok? Y vemos ¿cómo le diría? La relación, que es una, que la Biblia es una sola, es una historia donde es una, no es que pedacitos, sino que es una, y aquí vemos el cumplimiento de esta profecía. ¿Ok? Entonces nace el Señor Jesús, ¿ok? Y vienen y se hace un gran evento, que lo vemos en los evangelios, ¿verdad? Donde Dios, a través de sus ángeles, anuncia la llegada del Hijo de Dios y les habla a los pastores, ¿ok? Y eso, bueno, los pastores fueron y alabaron y adoraron al Señor, ¿ok? Y posteriormente a esto, ¿verdad? Ellos quedan ahí un tiempo y aparecen lo que es los famosos, lo que ustedes conocen de la actualidad de hace un tiempo, de muchos años atrás, de los famosos 3 Reyes Magos, ¿ok? Que nos han inculcado eso de los famosos 3 Reyes Magos, pero que ni eran 3 ni eran reyes, ¿ok? Que era muy importante, eran más, no sabemos cuánto. Estuve leyendo, buscando para ver más o menos, bueno, miren, serán 200, 300, 100, pero había unos hombres que venían del oriente, que se vieron guiados por una estrella a ver al nacido Rey Mesías. Y esa llegada, porque ellos no solamente fueron 300, sino me imagino que fueron más, para que la gente pudiese ver, bueno, ¿esto de dónde viene? ¿Qué traen? ¿Qué tienen? Y ellos estaban buscando al famoso, el Hijo de Dios, el Mesías, el nacido, ¿ok? Y ellos, me imagino, bueno, la única forma de preguntar es, vamos directamente a la cabeza, ¿okay? Y fueron directamente a Herodes, y a Herodes le preguntaron. Pero hay algo muy importante, de que si fuesen 3, Herodes no le iba a dar importancia, porque era insignificante. Pero como eran muchos, había un gran gentío, vamos a llamarlo así, que venía, le creó, bueno, suspicacia. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a recibirlo, a ver qué es lo que quieren.
cuando le dicen, no, venimos a ver al rey, el Mesías. Y él, epa, ¿qué pasó? Yo soy el rey aquí. ¿Qué pasó que ustedes vienen a ver un rey Mesías? Esto le generó a él muchas intrigas y ellos, los magos, le muestran, ¿okay?, que ellos vienen siguiendo una estrella por el pronunciamiento de ese gran avinamiento que iba a venir. Entonces, él rápidamente, ¿a quién convoca para preguntar? A los sacerdotes y a los escribas, a los que sabían. Y él les pregunta sobre esto. Y mire, eran ellos tan fácil que sabían todo, ¿verdad? Los fariseos, los escribas, los sacerdotes, sabían que esto, porque lo sabían del alcaletre, eran unos caletres, ¿okay? Sabían todo. Que ellos vinieron cuando el rey Herodes le preguntó, ellos le dijeron, Herodes, espera un segundito, espera un minuto, mira, voy a ver, déjame pensar, ¿no? O le dijeron a los seguidores de ellos, mire, ve allá y me trae los rollos para ver dónde está. No, ellos así, le preguntó y ellos respondieron que era Miqueas 5:2, lo que hemos leído, rápidamente. Y hay algo muy importante aquí, que podemos tratar de entender, de que ellos, siendo los sacerdotes, los doctores, los maestros inclusive, que hablaban de las escrituras, ¿verdad? No les importó, no les llamó la atención. Bueno, y ellos como si nada, porque ellos, oye, si ellos sabían, porque ellos estaban esperando al Mesías, pero no estaban esperando ese. Y la pregunta y eso se les pasó por alto. Y ellos, ni cortos ni perezosos, se fueron con los magos para ver y esto. Y el rey fácilmente les dijo, ok, vayan ustedes, okay, vayan, averigüen y vienen. Ahora, hay una actitud aquí muy importante que tuvo el rey Herodes. Él, que no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo, de lo que iba a pasar, él muy diligentemente, una vez que conoció lo que los magos le dijeron, una vez que conoció lo que los fariseos, los escribas, los maestros le respondieron, mira, no, en Miqueas 5:2 aparece esa profecía. Él comienza a atar cabos. Y él le dice a los magos, bueno, antes de irse vamos a tener una reunión en secreto nosotros, una reunión privada. Yo tengo una comidita ahí, tengo unas uvas, tengo un vinito, vamos a tomarnos algo ahí, ¿sabes? Para hablar. Y él indagó con ellos, ¿qué era ese Mesías? ¿Dónde apareció esa estrella? Y él se fue, como se dice, conociendo de esto. Y le dijo a ella después, bueno, váyanse. Pero sabemos la historia de que la actitud de él era otra. Él tenía el conocimiento, quería tener el conocimiento para luego hacer lo que él quería hacer, que era el de matar a Jesús, al niño Jesús. Pero ahí vemos una cosa muy importante, la inquietud que tenía el rey por el temor, el miedo de que le fueran a quitar su trono. Pero él se nutrió, buscó. Y está la actitud de los fariseos, de los escribas, de que sabiendo la ley, de que sabiendo lo que iba a suceder, no hicieron nada. Era como decimos nosotros en esta actualidad. ¿Ok? Entonces, la pregunta a esto, que es muy importante, que es tremendo, es ¿cuán diligente estamos siendo nosotros, cada uno de nosotros, yo, en conocer más de las cosas de Dios?
el de entender, el de buscar, el de tratar de entender lo que Dios tiene para con nosotros. De lo que Jesús, entender lo que Jesús hizo por nosotros. Lo que Él, el niño Jesús que nacía, lo que iba a hacer por nosotros. ¿Ok? Muy bien lo que dijo mi hijo. El mejor regalo, la mejor provisión fue de Dios, fue el Señor Jesús para nuestra salvación. Amén. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder entender ese gran sacrificio, ese gran evento de que Jesucristo vino a este mundo para tener una comunión con nosotros, para poder nosotros tener un libre acceso a Dios, no tener que estar dependiendo de otros, como en el Antiguo Testamento, ¿ok? Que había un sumo sacerdote que el que hacía todo y los demás se quedaban afuera, sino que con este Mesías que está llegando, ¿verdad?, iba a abrir el camino directo para Dios. Amén. Y por eso es que él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Amén. Y eso es lo que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Dios, debemos entender, debemos comprender y debemos cada día buscar, discernir, aprender las cosas de Dios para poder ser un testimonio fiel de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Que podamos, si no nos gusta hablar, pero que a través de nuestros actos, a través de nuestro andar, ya sea en el trabajo, ya sea en la universidad, ya sea en la calle, ya sea donde nos encontremos, nuestros actos hablen de que hay algo en mí, en nosotros, que es diferente a las otras personas. Así es, amén. Eso es lo que debemos buscar y tratar de aprender y tratar de desarrollar día tras día, ¿ok? Y mantener un ministerio constante, bueno, de servicio, un ministerio de comunión, un ministerio de proclamación, un ministerio de crecimiento en la palabra. Y gracias a Dios, no quiero hablar, como se dice, mal de nadie, ni esa es mi intención, pero antiguamente Ríos de Agua Viva, ¿ok?, no tenía ese tiempo donde nosotros pudiésemos nutrirnos, aparte del día domingo, que el domingo veníamos. Pero con el pastor Anel hemos tenido y comenzado. El pastor Anel comenzó, me acuerdo, 5. Ixen, Nelson, Joel, Roberto y yo. Luego ese grupo se agrandó y luego posteriormente el pastor comenzó con las mujeres. Y así hemos tenido, ¿ok?, el privilegio de poder conocer, porque no es solamente aquí los días domingos que vamos a aprender, es todos los días que vamos a aprender, a entender, a comprender. Y gracias a Dios que por lo menos Río de Agua Viva está cambiando y está en una vía de discipulado. Amén. Tenemos reuniones, los hombres están invitados. El próximo lunes tenemos, no este lunes sino el de arriba, tenemos reunión con el pastor cada 15 días, que es importante, que es el discipulado. ¿Ok? Las mujeres tengo todos los martes en las mañanas, aquí reunidos con el pastor para seguir aprendiendo de las verdades de nuestro Señor. Amén. Y aplicación a nuestras vidas. Entonces, aquí en este relato de Mateo 2 podemos ver, ¿verdad?, el amor de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, al nacimiento, ¿ok? Y podemos ver también la gran omnisciencia y omnipotencia de que Dios lo sabe todo, porque Él sabía lo que estaba tramando
Herodes, el rey Herodes, y era el de matar a Jesús. Y él le dice en sueño a José: salte y vete para Egipto hasta cuando yo te diga que regreses. Entonces aquí vemos el amor y también vemos el poder y la omnisciencia de Dios. Amén. ¿Ok? Y bueno, con los magos, una vez que ellos llegaron y encontraron al niño, vieron algo muy importante: al niño en la casa, en su cuna, vamos a llamarlo así, porque ya no estaba en un pesebre. Esa es otra falsedad que vemos en las tarjetas navidades, que los magos llegaron cuando todavía estaba en el pesebre. No, no es así. Hay un tiempo aproximadamente como de 2 años, entre 1 año y medio y 2 años, de que ellos llegaron a la casa donde estaba el niño. ¿Ok? Entonces, y ellos se inclinaron, y aquí muy importante esta enseñanza: ellos se inclinaron a adorar al niño. Ellos no se inclinaron a adorar a María. Esa falsa creencia de que María, no, que María. En esta semana, hablando yo con una compañera de trabajo ahí, yo le decía, me preguntaron y yo le dije, bueno, gracias a Dios. Y ella me dice, ¿y a la Virgen? Entonces, yo le dije, no, gracias a Dios. Ella me dice, no, Carlito, a la Virgen también. No, pero fíjate, yo le digo, mira, pero es que la Biblia nos dice, no, así mismo, no me vas a sacar de mi mente, de mi creencia, que la Virgen no hay que adorarla. Y eso fue, yo dije, wow, y estoy esperando otra oportunidad. Eso es diabólico. Otra oportunidad, exactamente. Porque si podemos ver en lo que está en los mandamientos, ¿ok? No debemos hacernos imagen ni adorar a nadie que no sea solamente a Dios. Amén. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que enseñar y dar a entender a las personas, de que solamente hay un Dios. No hay María, no hay José, no hay ningún otro, así solamente es. Dios, Gloria nuestro Señor así es. Jesucristo. Amén. ¿Ok? Wow. Vamos aquí hay algo también muy interesante, voy a seguir rápidamente. ¿Ok? Los judíos estaban esperando al Mesías porque sabían las escrituras y las profecías. Sabían lo que habían dicho el profeta Miqueas, ¿verdad? En el capítulo 5, verso 2. A tal punto, aquí vamos a ver una cuestión, de que el rey Herodes, ¿verdad? Los habló lo que yo les había dicho y ellos le contestaron. Hay algo muy importante: ellos eran unos caletres, solamente eran lo que decía 2 más 2 son 4. Y yo me acuerdo, yo lo comenté una vez en una prédica, que estando yo estudiando en matemática, creo que era 2º año, eso hace mucho tiempo ya, me aprendí una fórmula matemática, ¿ok? Pero que en verdad no entendía ni papa lo que quería decir esa fórmula. Y era el famoso producto notable, que cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Y así me lo aprendí. Y así presenté, pero no entendía el significado de esa fórmula. Yo anoche me metí y puse producto notable. Y me puse a ver, y después veo el desarrollo y yo, wow, oye, exacto, mira cómo es esta cuestión, ok, perfecto. Pero así estaban los fariseos. No entendían ni una papa. Bueno, fueron cegados, porque eso estaba dentro de los planes de Dios también, porque Dios tenía un plan perfecto. Amén. ¿Ok? Entonces, ellos eran puro caletre, nada más. ¿Ok? También tenemos
que entonces lo más importante es, no sepamos nosotros el caletre. Porque es muy importante aprenderse un verso de memoria. Pero lo importante es aplicarlo a nuestra vida, entenderlo. Y eso es muy importante. Saber, entender lo que Dios tiene, el propósito que Dios tiene para cada uno de cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito con cada uno de los que están aquí en adoración. Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. Aleluya. Y es importante que nosotros cada día busquemos más y más de Dios para entender qué Dios quiere de nosotros, a dónde nos está llamando, a dónde nos está enviando, qué quiere que nosotros hagamos. ¿Ok? Luego, vamos, después de este Mateo 2, que vemos esta bella narración del nacimiento de Jesús, ¿ok? Vemos también cómo fue su infancia. Eso lo vemos en Lucas, en el capítulo 2, ¿ok? Donde podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios protegió y cuidó al Señor Jesús desde pequeño. Recordemos muy certero de que Él era el Hijo de Dios. Él era un niño y iba a ser un hombre sin pecado. ¿Okay? En Él no hubo pecado, porque Él venía de Dios y Él iba a cumplir una función muy importante. Y bueno, y ahí vemos en ese tiempo el relato, y lo podemos leer, que Él iba a Jerusalén una vez que regresaron nuevamente de Egipto. La costumbre de ir a Jerusalén a las fiestas, y Jesús, estando pequeño, Él estaba, ¿con quién estaba Él? Él se estaba con los maestros de la ley. Y estos maestros se admiraban de cómo este niño de 12 años, ¿verdad? ¡Wow! Si lo vemos desde el día en la actualidad, dirían los grandes científicos, uy, este niño tiene un coeficiente de 200. ¿Ok? Porque eso era. Y él se debatía con los maestros de la ley. ¿Ok? Y vemos cómo Dios durante ese tiempo protegió al Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios que Él crecía en sabiduría y en gracia. En gracia para Dios, pero también algo muy importante, algo wow, que crecía en gracia para con los hombres. O sea que podíamos decir que una de las características de este niño Jesús era que era carismático. ¿Cómo? Social. ¿Ok? Y durante ese tiempo, bueno, él tuvo mucho contacto con gente, porque él, por ser su padre carpintero, él también aprendió ese oficio. ¿Okay? Y tuvo mucha relación con las personas, pero él tenía gracia para con ellos. Entonces él obedecía todos los mandamientos de Dios. Él nunca pecó, porque su naturaleza no era pecadora, no como la de nosotros, que desde una vez que Adán desobedeció a Dios, el pecado entró en el mundo. Aquella bella frase que dijo Dios en Génesis 1, en su último versículo, que decía, y Dios vio que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Bueno en gran manera, porque era perfecto. Pero lógico, después vemos la perfección que cayó por la desobediencia, y por ende nosotros, por ser hijos de Adán, somos por naturaleza pecadores. Pero Jesús no, Jesús era el Hijo de Dios, ¿okay? Que vino concebido sobrenaturalmente, ¿ok? Y bueno,
Y ahí estaba, y él crecía en gran sabiduría. Jesús cumplió a cabalidad la perfecta manera de guardar cada mandamiento. Amén. También vemos la parte de Juan, ¿ok? Que es muy importante, que Juan eran primos, ¿ok? 6 meses mayor que Jesús, y él era el que iba, ¿verdad?, a llevar el mensaje de aquel que iba a quitar el pecado del mundo, que era ese Jesús. Él no lo sabía hasta el momento que Dios le demostró que era Jesús el Mesías. Y Juan hablaba de un arrepentimiento, ¿ok? Un arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento? Es aquello que, si tú vas por este camino, ¿verdad?, y te consigues y te arrepientes, no era este camino, yo me devuelvo y me vengo otra vez y me voy por el camino correcto. Eso es un cambio de actitud, ¿ok? Es, si yo era malo y si me arrepiento, ¿ok?, yo debo dejar de ser malo. Así como soy ladrón, soy mentiroso, soy vanidoso, soy orgulloso, soy arrogante, soy déspota, ¿qué más? Avaricioso y más. Y esos son los sencillos, pero no hablemos tampoco de los más feos. Pero el arrepentimiento es ese cambio de actitud. Amén. Ese cambio de que ya yo no sigo allí por ese camino, sino que ya me regreso. Y eso era lo que estaba predicando Juan, el arrepentimiento. Cambiar radicalmente la manera de pensar que produce ese arrepentimiento. Produce confesión, confesar, declarar de que soy pecador, de que soy ladrón, de que soy mentiroso, de que sea lo que sea. Es confesar, ¿verdad? Y en esa época Juan el bautismo, ¿verdad?, los bautizaba. Pero este bautismo no es el que nosotros entendemos en la actualidad, de que para nosotros es el bautismo es la muerte, ¿verdad?, a este mundo, y estamos resucitando para Dios, para agradar a Dios. En cambio allá el bautismo era de que querían ver de que tú, yo, habíamos cambiado de actitud, que habíamos cambiado del pesar, ¿ok?, del dolor, que nos llevara a una, ¿cómo se dice?, a un corazón contrito, ¿ok?, de quebrantamiento, ¿ok?, y confesar y pedir el perdón, el cambio de conducta, que resulta necesariamente del cambio de pensar, porque es eso, es un cambio de pensar y un cambio de actuar. El arrepentimiento es un cambio interior y espiritual, un cambio de propósito de vida que se refleja necesariamente en un cambio exterior. Amén. Y práctico. Amén. ¿Ok? Un cambio de lo que yo era antes. Amén. Y práctico. ¿Ok? Una vida diaria. ¿Ok? Y eso demandaba frutos. Amén. O sea, era que si yo era esto y me arrepiento y confieso, ya no hago esto. Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? También la advertencia de la presunción. Esas personas que yo les nombré, de que se crearon esos grupos, esos fariseos, ellos se lo creían todo, que ellos pensaban que solamente por hacer lo que estaban haciendo ya ellos eran salvos. El simple hecho de que ellos dicen, no, vengo de la descendencia de Abraham, ya estoy listo, ya no tengo problema, ya yo tengo el cielo ganado, no hay problema. Así como dicen la gente hoy día, no hay problema. No, no es así. Porque hay algo muy importante que debemos entender. Jesucristo, nuestro Dios, tiene hijos. Pero hay algo muy importante, no tiene nietos.
Y para que tú puedas ser salvo, ¿ok? Para que tú puedas ser salvo, tú mismo tienes que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Y Sadiel, si tú crees que eres salvo porque yo soy cristiano, porque soy hijo de Dios, estás raspado. Así de sencillo, estás raspado. Tú tienes que tener tu propio encuentro con el Señor y entender lo que Dios tiene para ti. Amén. Lo que Dios hizo por ti. Y así cada uno de nosotros. ¿Ok? Entender lo que Dios hizo para nosotros. En Efesios 2, 8 y 9, no por obras, sino por gracia, por la fe, Gloria a Dios. ¿ok? En Jesucristo es que somos salvos. Y estos grupos creían que, no, porque yo soy bueno, yo aparento, y bueno, y vemos que Juan el Bautista los llamó víboras, camada de víboras, serpiente, e hipócritas los llamó. Y bueno, y cuando Jesús estuvo con ellos, también, como se dice, fue por todo el centro del home, se los dijo clarito y raspado. ¿Ok? Entonces, eso es que nosotros debemos, ¿ok? Debemos entender de que tenemos que tener un encuentro, arrepentirnos con Dios. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, para que pudiésemos tener acceso directo, acceso libre al Padre. Amén. Y obtener la salvación que Él nos ha dado. Y wow, hay algo muy que estuve leyendo, ¿no? en un libro que dice, el autor se llama J.C. Jones, establece la excelencia de lo que el Señor Jesucristo hizo. Dice, supereminente por la naturaleza de la vida. La excelencia de la expiación es la naturaleza de la víctima. En tanto que ahora, como se dice, antiguamente en el Antiguo Testamento se entregaba un cordero, ¿verdad? Con unas características específicas que nosotros lo vimos acá, ¿ok? Pero aquí la víctima en este caso era el Hijo de Dios. El sacrificio de Cristo es el Cordero de Dios. Amén. El Cordero que quita el pecado del mundo. Un segundo punto es la eficacia de la obra. Mientras que los sacrificios solo recordaban el pecado año tras año, el sacrificio de Cristo quitó el pecado. Se ha manifestado una vez y para siempre por el sacrificio de Él mismo para quitar de en medio el pecado. Y eso lo vemos en Hebreos 9:26. No lo voy a leer, pero ténganlo allí para que ustedes lo vean. El sacrificio de Cristo, una sola vez, para perdón de nuestros pecados, para reconciliación con Dios. Amén. ¿Ok? Tercero, dice J.C. Jones, es el alcance de su operación. Mientras en el Antiguo Testamento se hacía solamente para una nación, Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, lo hizo para toda una humanidad, para toda raza, credo y nación. Amén. ¿Ok? Y eso me impresionó, estas tres cosas, que debemos entender, que no es un ritualismo, no es algo que, no, es entender lo que la víctima, en este caso, Cristo, hizo por nosotros, su obra redentora, ¿verdad? Y su operación, que fue para todos, para cualquiera, sea blanco, negro, chino, amarillo, negro, rojo, como lo quieran poner. ¿Ok? Y aquí lo vemos muy interesante. Y Juan sabía que él era el Mesías. En Juan, él se le presenta, ¿verdad? Y ve a
a Jesús y lo bautiza, una cosa muy importante. Y lo importante es que desciende la paloma y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan no sabía, siendo su primo, no sabía que él era el Mesías, sino hasta ese momento. ¿Ok? Un segundito, disculpen. Entonces, en el capítulo 32 de Juan 1, entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar como agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu. Amén. Y ahí está. Y ese fue el momento. Y nosotros tenemos ahora y sabemos quién es Cristo, quién es Dios. Amén. ¿Okay? Y nosotros debemos llevar su palabra a toda persona, porque Dios mandó a su Hijo con un propósito, para salvar al pecador. Amén. ¿Ok? Y también vemos que Jesús comienza en Marcos, comienza su ministerio. ¿Ok? Y cuando nacimos, como les dije, éramos pecadores. ¿Ok? Hay algo que ocurrió allí que debemos entender. ¿Ok? Y vio Dios que todo era bueno. El hombre estaba, ¿verdad?, en contacto, en comunión directamente con Dios. ¿Ok? Pero cuando hubo la desobediencia, ese espíritu que vivía en el ser humano, en Adán, en ese momento, ¿verdad?, murió espiritualmente. Y por eso en 1 Corintios dice 2:14: mas el hombre natural no entiende las cosas de Dios, porque hay que entenderlas espiritualmente. ¿Ok? Hay que entenderlas espiritualmente. Y si ese espíritu está muerto, ¿ok?, ¿cómo va a entender? Si es espiritual, si el espíritu es muerto, ¿cómo va a entender las cosas espirituales? Y para eso estamos nosotros, para llevarle el mensaje. Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, hará la obra y convencerá de arrepentimiento, de pecado, a esa persona que está muerta y pueda venir a los pies del Señor. ¿Ok? Y eso es lo que Cristo hizo: abrir un camino a través de su muerte para que todos puedan llegar a Él. Y también vemos que Juan, la parte del comienzo del ministerio de Jesús, ¿verdad?, que Él llamó a personas y cómo le obedecían. O sea, no le preguntaban. Cuando se le acercó a Andrés, a Pedro, ¿verdad?, Él dijo: venid pues en mí y os haré pescadores de hombres. ¿Ok? Y ellos, sin preguntar: hey, espérate un momento, mira, ¿qué es eso? Dámelo, barajémoslo más despacio. No, ellos dejaron lo que estaban haciendo, ¿ok?, para seguir al Señor, porque Dios tenía un propósito con ellos, ¿ok?, y era el comienzo de su ministerio, y necesitaba capacitar a las personas para el mensaje y el propósito que Dios tenía. ¿Ok? Y el pescar, fíjense, el pescar es un arte. ¿Ok? Y el llamado de alma también es un arte. No es así nomás. ¿Ok? Demanda paciencia, demanda habilidad, demanda discernimiento y sentido común, demanda persistencia, demanda discreción. Y un pescador tiene eso. Y Dios y Jesús quería crear en ellos que ellos pudiesen desarrollar eso para alcanzar a otros para Cristo. ¿Okay? También vemos allí la autoridad, podemos ver la autoridad de Dios, de Jesús, ¿okay?, que en este relato de cómo los demonios
reconocían rápidamente quién eran. Así ¿Ok? Porque eran creación de Dios. es. Así es. ¿Ok? Eran su creación y lo identificaron. Lo que no pudieron hacer los fariseos, los escriben todo eso de que ellos lo identificaban, tú eres el santo de Dios. ¿Ok? Y esa parte es tan importante que vino Dios y no le dio oportunidad a ese endemoniado, sino que de una vez automáticamente le dijo, cállate y sal, porque no permitió de que entablar una conversación, ¿no? Porque Dios era toda una autoridad allí en todo. Y esto generaba gran controversia en alrededor. ¿Ok? ¿Quién es este? ¿Ok? ¿Quién es este? Que hasta los demonios callan y se van. Y no digamos más, sino la parte de cuando él enseña. ¿Ok? Que llegó a la sinagoga y enseñó. Y no enseñó como enseñaban los sacerdotes, los fariseos, los escribas, todos ellos. Porque eran unos caletres. No, él enseñaba porque vivía lo que estaba enseñando. Amén. ¿Okay? Él vivía lo que estaba enseñando y enseñaba con autoridad. Y eso es. Y sabes que nosotros, como hijos de Dios, debemos estar claros de que cuando nosotros creímos en Él, Él nos entregó su Espíritu Santo. Amén. Dios Espíritu. ¿Ok? Y nosotros también tenemos autoridad. Tenemos eso. Y tenemos la capacidad también, siempre y cuando, importante, siempre y cuando tengamos una comunión con Él, una relación con Él, que nosotros prediquemos lo que verdaderamente vivimos y lo que verdaderamente creemos. Amén. ¿Ok? Y eso es lo importante. Y el Espíritu Santo nos va a guiar. Y la palabra nos dice que nosotros podemos tranquilamente echar demonios y enseñar con bien. Pero debemos estar en las manos de Dios, en sus manos, para que podamos aprender y comprender lo que Él quiere para con nosotros. Y tenemos lo que es la parte de, por eso que Él tomó a 12, varios, ¿ok? Me acuerdo yo que el pastor nos dijo una vez, no eran solamente los 12 eran los más íntimos, Sí. ¿ok? El grupito más cercano, 700 se le fueron. pero eran muchos los seguidores, ¿ok? Y ahora lo importante es saber en qué posición estás tú de importancia para el Señor. Ya me están diciendo que pero hay aquí esto, que nosotros somos hijos de Dios Amén. y que debemos capacitarnos cada día. Tenemos, siempre lo digo, nuestra vida promedio son 75 años. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años te quedan? De esos cuántos años te quedan, ¿cuánto te vas a dedicar a entregarte al Señor y ser un instrumento en sus manos? Aleluya, así es. ¿Ok? Y es lo que debemos comprender, de que el Señor nos está llamando a seguir adelante. Amén. Bueno, me quedo hasta acá por la hora. Bueno, hermano, es importante esto, que nosotros podamos tener un verdadero encuentro con el Señor. Si no lo has tenido, es imperioso de que te pongas a cuenta con Él. Aleluya, sí. Ponte a cuenta con Él y busca su presencia para que Dios haga su voluntad en ti. Amén. Señor, gracias por este momento que nos das de poder escuchar tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú, el enviar a tu Hijo Jesucristo, Señor, el pasar por todas esas cosas, poder huir, después regresar, pero Señor, tú tenías un plan maravilloso
para cada uno de nosotros. Sí, Padre. Señor, reconocemos, yo reconozco que soy pecador y que te necesito cada día más y más. Así es. Señor, me arrepiento de mis pecados, porque hay muchas cosas, Señor, que a veces hacemos y no te agradan, Señor. Así es. Por favor, Padre Santo, perdona nuestros pecados y haznos aceptos a ti. Amén. Señor, ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a aprender de tu palabra, a seguir ese camino, a entender, Señor, ese perdón, a entender, Señor, esa reconciliación contigo que nos hiciste a través de tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, ayúdanos a seguir adelante, que podamos ser fieles a ti, Señor, que podamos, Señor, cada momento hablar de ti, de las grandes maravillas que tú tienes para cada uno de nosotros y para este mundo. Que tú moriste, Señor, por cada uno de nosotros. Señor, podamos día a día, segundo a segundo, llevar tu mensaje a través de nuestros actos y a través de tu palabra y de la palabra que podamos decir a otros. Te pedimos, Dios, que tú nos bendigas grandemente. Gracias, Señor, por todo. Quédate con nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.